Todas las herramientas o técnicas de planeación son técnicas de control de momentos en el que determina un objeto. Aplicar las técnicas de control analiza los procedentes para lograr los fines presupuestales con la oportunidad de extensión y profundidad de requiere un universo del sujeto de examen. Explicaré las técnicas básicas del control. Evaluación y control es una de las gestiones finales en cualquier proceso de planeación. Se trata de un proceso de verificación de pasos y resultados que permite medir el proceso o desarrollar un negocio. Todas las compañías están en el deber de analizar, revisar y codificar el desempeño y las consecuencias del diseño de planificación que se llevan en la organización. Una estrategia es un conjunto de acciones que se planifican de forma tal que la realización de cada una de ellas en un orden determinado lleve a sus resultados esperados. Estas sirven para guiar a las empresas a lo largo del tiempo en pro de objetivos específicos. Esto generalmente relacionados con el crecimiento, desarrollo y rentabilidad. Mejora continua es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas, la reducción de costos, oportunidad, la realización y otros factores que un conjunto permiten la optimización, detectar y prevenir errores. Puede que tengamos unas personas bien organizadas con un buen líder o sin embargo cometemos toda una serie de errores al desarrollar las tareas, errores que nos sirven para per, errores para que no sirven o no llevan a cabo los resultados y tal vez a perder clientes debido a los malos entendidos. Puntos importantes para identificar los errores o prevenirlos. Identificar los errores, analizar sus efectos, valoración de los costos de los errores, selección, importancia y frecuencia, investigación de las causas, planificación y ejecución de acciones de prevención y de detección y de corrección, ajuste de procedimientos y su ejecución, fijación de indicadores, estándares y sistemas de medición, control y evaluación de resultados. Eliminar fallas. Son tres tipos. Fallas iniciales. Esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos que desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden deberse a diferentes razones como equipos defectuosos, instalaciones incorrectas, errores de diseño del equipo, desconocimiento del equipo por parte de los operarios o desconocimiento del procedimiento adecuado. Fallos normales. Es una etapa con una tasa de errores menor o constante. Fallos de desgaste. En esta etapa se caracteriza por tasa de errores rápidamente creciente. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo debido al transcurso del tiempo. Retroalimentación del proceso. Es una actividad que puede convertirse en una herramienta de mejora suavemente importante, incluso una ventaja competitiva. Sin embargo, su uso ha sido olvidado por muchas organizaciones. En otras se ha transgiversado su verdadero propósito debido a que le han dado mal uso. El sentido original de la retroalimentación es compartir una persona o un grupo de ellas las sugerencias, preocupaciones, observaciones identificadas en algún acto o proceso con el fin de mejorar su funcionamiento.
Es por ello que el también llamado feedback es excelente para eliminar errores, fallas y vicios en el equipo de trabajo, las personas o organizaciones enteras. A pesar de ello, muchas empresas han dejado a un lado la realización de esta práctica. Simplemente no tiene por costumbre revisar o analizar las formas en que se trabaja, ya sea por evitar afrontar sus colaboradores han tenido experiencias negativas ante presentaciones erróneas de retroalimentación o simplemente porque no se dan el tiempo para hacerlo. Proceso es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir, de forma seguida, detrás de otras para alcanzar un objetivo o un fin de concreto. Es una organización, la suma de muchos procesos tendrán como resultado la entrega de un producto o servicio al cliente. Es importante que sepas que los procesos que seguro que tienes en mente de una empresa son los procesos operativos, es decir, los que representan la producción de las organizaciones. Definición de los estándares. Es el requisito mínimo que debe cumplir un procedimiento de acuerdo a la definición objetivo que haya propuesto en su empresa, lo cual significa en forma práctica lograr que todo el personal realice el mismo procedimiento en la misma forma para lograr el mismo resultado. Imagine llamando a una empresa donde el resultado inicial lo que haga pensar que está llamando a la casa de un vecino en lugar de una empresa seria o responsable. Este ejemplo es muy común porque las empresas no estandarizan su procedimiento desde lo más sencillos. ¿Qué tal si todo el personal contesta de la misma forma, de acuerdo a un estándar y con requerimientos mínimos que deben de cumplir? Repercute en la imagen de la empresa para empezar. Para que un estándar pueda ser aplicado debe de llevar una serie de pasos muy específicos y claros, cuyo conjunto denominados procedimiento. El procedimiento está definido por tareas específicas que buscan cumplir un cierto objetivo y que seguido paso a paso repercutirá en el resultado deseado independientemente de quien lo realice. Si usted logra estandarizar mediante procedimientos las actividades de su empresa, conseguirá disminuir tiempos y tener una imagen sólida de la empresa eficiente. Pero lograr esto requiere un poco de tiempo y paciencia. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un proceso y lo que es un procedimiento. Como tal, el proceso es un conjunto de tareas que se realizan de una manera secuencial y que tienen un objetivo o un fin específico. El procedimiento es algo parecido. ¿En qué radica esa diferencia? En que nuestro procedimiento viene de una manera más detallada, mientras que el proceso es de una manera más general. Pongámosle un ejemplo para que lo podamos entender. Vamos a agarrar el ejemplo de una empresa comercial. En este ejemplo vamos a tomar 3 pasos. El primer paso va a ser la visita al cliente. El segundo paso va a ser la toma de datos. Y el tercer paso va a ser transmitir estas necesidades a nuestra organización. En este caso es un proceso, como podemos ver, viene de manera muy general. Visita al cliente, la toma de datos y la transmisión de esta información hacia la organización para que se puedan resolver esas necesidades. Vemos que es de manera muy general. Ahora, vamos a verlo desde la perspectiva del procedimiento. Como estamos viendo, en el procedimiento tiene que ser de una manera más específica. Volviendo a este ejemplo, en el primer paso de la visita al cliente, vamos a tener que definir
quién lo hace, vamos a tener que definir cada cuánto tiempo se hace y también a qué tipo de clientes. Como podemos ver, detalla más sobre esa actividad, sobre esa tarea. En el segundo paso sería la toma de datos. Vamos a tener que tomar en cuenta quién toma esos datos, cada cuándo se toman esos datos y dónde se van a almacenar esos datos. De nuevo, vemos que es mucho más específico. Y por último, para la comunicación de estas necesidades, pues vamos a ver que tenemos que desarrollar también quién lo va a hacer. Tenemos que desarrollar también cuándo se va a enviar esa información y cómo vamos a resolver esas necesidades. Como vemos, en el procedimiento se hace de una manera más detallada. Recapitulando y siendo muy breves, el proceso, conjunto de tareas que se realizan de manera secuencial y que tienen un fin o objetivo en común. Y el procedimiento es muy similar, conjunto de tareas que también se realizan de forma secuencial y que tienen un fin, pero, y aquí la diferencia, detalladas de una manera específica. En el proceso se hace de una manera general. Dentro de nuestro procedimiento se hace de una manera específica. Muy bien, ahora vamos a tomar un ejemplo mucho más simple. Realizar un sándwich. Si lo vemos desde una perspectiva de un proceso, vamos a tomar 3 pasos, digamos. Vamos a agarrar el pan, vamos a ponerle el relleno y vamos a terminarlo, cerrarlo. Como vemos, al ser de una manera muy general, pues no nos dice realmente cuál va a ser el paso a paso. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva de un procedimiento, nos damos cuenta que sí nos define y nos detalla. Por ejemplo, desde la perspectiva de un procedimiento, vamos a tomar el pan y tenemos que definir qué tipo de pan va a ser. Vamos a ponerle el relleno, pero también tenemos que decidir de qué va a ser ese sándwich. Y por último, también tenemos que definir si lo vamos a poner en un plato, si lo vamos a poner para llevar. Como podemos ver, se tiene que ser mucho más específico. Así que ahí tienen la diferencia. Proceso de manera general, procedimiento de manera específica. Muy bien, ahora vamos a ver qué es la planeación. La planeación es un proceso administrativo que consiste en analizar las diferentes estrategias y cursos de acción, teniendo en cuenta una evaluación del entorno organizacional presente y futuro. Básicamente es ver qué es lo que podemos realizar, entendiendo cuál es la situación en la que nos estamos desenvolviendo. Medición. Siempre debemos tener la posibilidad de medir los resultados, pues es uno de los principios del control, para saber el resultado que tuvo lo planeado con lo que realmente sucedió. De esta manera nos podemos dar cuenta si lo que nosotros planeamos fue lo que realmente ejecutamos y fue el resultado que quisimos llegar. Corrección. Los controles tienden a conducir a la acción correctiva. Cuando detectamos fallas, debemos verificar dónde está el mal, cómo sucedió, quién es el responsable y así tomar las medidas de corrección pertinentes. Recordemos que nuestro proceso siempre debe de tener una retroalimentación y la corrección es la manera de poder tener una mejora continua. Técnicas y sistemas de control, auditoría en sistemas de información, reportes e informes, indicadores y principios. Técnicas y sistemas de control. El control puede definirse como la evaluación de acción, para detectar posibles desvíos respecto a lo planeado, desvíos de series de corregidos, mediante la utilización de sistemas determinados, cuando excedan los límites admitidos. Reportes e informes. Existen múltiples tipos de reportes e informes en los términos generales. Contabilidad. La contabilidad es indispensable ya que sostiene la información contable. Unidad del tema. Cada informe debe referirse a un solo tema o fin de la conclusión. Indicativos. Los indicativos deben revelarse indicadores y resultados importantes. Archivos. Los archivos son aquellos que se van guardando como números de teléfonos o cuentas o etcétera que salga dentro de ella. Las estadísticas. Las estadísticas es el conjunto de números que se vayan dando, cuántas ventas han tenido, incrementación, si han subido o bajado, etcétera.
La auditoría administrativa como técnica auxiliar para el proceso de control. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es la verificación formal de las cuentas, registros, actividades operativas o desempeño de una organización. Esta está diseñada para verificar los mecanismos de control de una organización. Esta se puede caracterizar por lo general como externas e internas. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría externa e interna? La auditoría externa es la verificación de los estados financieros de una organización por medio de una empresa. La contaduría es externa o independiente. Un auditor externo, su función es la verificación diferente sobre las cuentas de los estados financieros. ¿Cómo puede ser útil las auditorías como herramienta de control administrativo? La auditoría va más allá de las verificaciones de los estados financieros. Es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño. O bien, un ejemplo de esto es nuestro análisis de las redes de PET. Se comentó que las necesidades de determinantes de control son las actividades críticas que hay dentro de la empresa. Proceso de la auditoría. En los procesos se debe de tomar en cuenta la planificación, como la metodología, su ejecución, su forma, su seguimiento que se le va a dar. Este proceso inicia en consideración de la planeación de la auditoría, como la función donde se define el desarrollo cronológico de las actividades. La finalidad de la planeación consiste en poder prever las anticipaciones de las acciones de todos aquellos factores que se requieren dentro de una empresa, con limitaciones de cursos de las acciones. En definitiva, podemos decir que la auditoría administrativa es un examen completo y constructivo estructurado dentro de las empresas, no solamente dentro de las empresas, sino también en instituciones gubernamentales o en otros aspectos. También se debe de tener en cuenta que se debe de aplicar los métodos de control, métodos de empleo para los recursos humanos. Es decir, también la auditoría administrativa obedece el sentido. Es decir, no solo es calificar a los profesionistas, sino que se deben de calificar dentro de una empresa o una organización. La verificación es muy importante, ya que se debe de tener que debe de ser eficiente y no solamente sacar conclusiones de es por esto, aquello, sino que uno debe de estar ahí. Es muy importante también en pensar en términos administrativos. Es muy importante estar ahí, ya que si no, todo lo que está ahí sale mal y la auditoría tendría un mal fracaso y tendría una mala calificación. También debemos de tener en cuenta que no podemos estar en otras áreas mientras nos están evaluando. Vamos a pasar con el método de William P. Leonard. Dentro de este método vamos a tener tres diferentes etapas. En primer lugar, vamos a tener la etapa de diagnóstico. En segundo lugar, vamos a tener la etapa de evaluación. Y en tercer lugar, vamos a tener la etapa de análisis e interpretación. De manera muy concisa, en la parte de diagnóstico tenemos que ver cuál es la problemática. Tenemos que hacer un diagnóstico de las variables, sobre todo de poder recolectar esa información. En la segunda, pues comprende más que nada la aplicación de diversos índices con el fin de determinar la efectividad de las variables. ¿A qué se refiere esto? Básicamente nosotros vamos a hacer algunas comparaciones entre las distintas variables para ver cuáles han sido los resultados y darnos cuenta de qué información nos está brindando para poder llegar ahora sí a la tercera etapa. Dentro de esta tercera etapa lo que vamos a hacer es el análisis e interpretación. Vale. Ya tenemos el diagnóstico, ya hicimos la evaluación, ahora tenemos los datos. Con estos mismos datos lo que vamos a hacer es que una vez que se haya efectuado el examen y la evaluación de las variables, pues obviamente se procede a analizar e interpretar obviamente esta información. Y dentro de este análisis nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Sobre todo nos va a servir para poder retroalimentar cualquier proceso y que podamos tener un mayor control, puesto que hay una frase muy buena que la dijo un administrador muy famoso y la cual se las quiero compartir. La verdad es que lo que no se evalúa, se devalúa. Para que nosotros podamos saber que lo que planeamos se llevó de manera correcta,
necesitamos tener un método de evaluación. En este caso, el que estamos abordando es el de William P. Leonard. Como tal, recordemos de manera muy rápida. Son 3 etapas. La primera es la etapa de diagnóstico, la segunda es la etapa de evaluación y por último tenemos la etapa que yo considero una de las más importantes, que es la de análisis e interpretación de estos datos. El momento llegó. Síganme. El techo no es real. Está encantado para que parezca el cielo nocturno. Lo sé porque leí la historia de Howard. Esperen aquí, por favor. Ahora, antes de comenzar, el profesor Dumbledore les dirigirá unas palabras. Antes que nada, me gustaría decir algunas cosas. Los nuevos deben recordar que los estudiantes no pueden entrar al bosque prohibido bajo ninguna circunstancia. Y nuestro celador, el señor Filch, me pidió que les recordara que el pasillo del tercer piso, del lado derecho, está prohibido para todos aquellos que no pretendan sufrir una muerte aterradora. Gracias. Cuando diga su nombre, se acercarán, les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. ¿Hermione Granger? Ay, no. Tranquila, relájate. Parece muy extraña, ¿es en serio? Ah, excelente. Exacto. Sí. Gryffindor. Bien hecho. Draco Malfoy. Suerte. Slytherin. Yo sé que todos los magos perversos han estado en Slytherin. Susan Bones. ¡Ah! Harry, ¿qué tienes? Nada. Estoy bien. Ya sé. Hufflepuff. Ronald Weasley. ¡Ja! Otro Weasley. Ya sé qué haré contigo. Gryffindor. Harry Potter. Difícil. Esto es muy difícil. Veo que tienes valor y una mente muy valiosa. Veo talento. Así es. Y una sed para probar que eres digno. Pero, ¿dónde te pondré? No en Slytherin. No en Slytherin. No en Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas. Todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda, ¿no? Te lo suplico. Bueno, por si estás favor, seguro. En Slytherin no, en Slytherin no. Te pondré en... ¡Gryffindor!